¿Cuándo sois capaces de captar el talento en una persona y empezar ya a planificar su futuro sabiendo que esa persona tiene el potencial para llegar a ser un número uno? Claro. ¿Puedes decir que ha sido tu mejor momento como profesional? Sí. ¿Cómo es la vida de un preparador físico, de un atleta que una semana está en un sitio, otra semana está en otro? Que solo tengo que casi mirarlo para que él saber sepa lo que Sí. yo quiero y él me mira y yo sé lo que le está pasando. Y eso también te da vida, ¿no? Porque yo dejo una familia, pero me voy con otra. Con otra familia. Ser el tenista más joven de la historia del tenis, ser número uno del mundo, ganando un Grand Slam como es el US Open, pues, no te sé describir, Juan Pedro, la sensación es que no sé, me han preguntado muchas veces, no sé todavía cómo describirla porque es única. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de ENFAF, la Escuela Nacional de Fuerza y Acondicionamiento Físico, donde tenemos posgrado para todo el mundo. Hoy tengo una persona que es un auténtico placer tener aquí porque ha conseguido sacar tiempo para que lo escuchemos y es Juanjo, que nos va a contar un poquito más sobre él. Yo diré que es preparador físico y fisioterapeuta de Carlos Alcaraz, el deportista más joven en llegar a ser el número uno en el ranking de la ATP en tenis. Bueno, Juanjo, creo que no necesitas mucha presentación, pero cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación, Juan Pedro. Y bueno, la verdad es que me has descrito bastante bien, muy resumido, porque al final, digamos que esta es la última parte del viaje de mi vida en el que me encuentro actualmente, ¿no? Que ha sido pues, formar parte del equipo de trabajo de Carlos Alcaraz, donde desarrollo pues, la función de preparador físico principalmente como fisioterapeuta. Y bueno, contarte mi vida sería, ¿verdad?, bastante largo, así que córtame cuando lo considere Nada, tranquilo. oportuno. Bien, pues empezando por mi formación, quizás, si quieres, pues yo empecé a estudiar la carrera de Ciencias de la Actividad Física del Deporte. La verdad que es una carrera que yo recuerdo de pequeño, ¿no? En el colegio, que cuando estaba siempre me decantaba mucho más por el profesor de educación física. Yo decía, yo quiero ser como ese. Exacto. Y bueno, pues nada, arranqué ahí. Recuerdo que cuando ya me metí en la carrera, pues me gustaba mucho la parte del alto rendimiento, la parte de la salud sobre todo. Aún así, pues ya sabes tú que un poco las convicciones sociales de la Sí. familia, ¿no? Que mi padre, pues su interés era que yo fuese profesor. Totalmente. Sentían que esa era la salida segura. Claro. Y si a día de hoy entrenador está un poquito mejor visto y pensamos que podemos tener más proyección, por aquel entonces ser entrenador no era una profesión que la gente te pudiese tomar en serio. Sí, quizá como tú bien dices, o sea, alcanzar el éxito, digamos, en siendo entrenador o llevando deportistas de élite, pues digamos que el nicho de mercado es mucho más pequeño, más Sí. difícil llegar, o hay menos plazas y bueno, pues la oposición, obviamente mi padre la docencia la veía como una vida segura, no fácil, un poco, no por menospreciar a mis compañeros profesores y maestros, sino que a vista de mi padre pues era algo como más estable. Es cierto que en ese sentido yo creo que también me queda un poquito de ese bichito, ¿no? de la docencia, por eso quizás estemos aquí hoy sentados, porque para mí es algo que también me hace que yo me sienta completo cuando también pues, enseño a otros Exacto. los conocimientos que yo tengo, como a mí me gustaba que me enseñaran. Y bueno, pues ahí arranco, acabo la carrera, ya te digo, al final me vinculo mucho más al alto rendimiento y a la salud, voy cogiendo asignaturas de medicina, optativa, de libre, las que podía, y lo voy combinando un poco también. Yo también pues era atleta, entre comillas, pues ¿De qué eras atleta? bueno, pues al final yo también he tenido mi fase deportista, he jugado a fútbol, a tenis, a natación, bueno, he hecho diferentes disciplinas, pero en la universidad estaba en el equipo, en la selección universitaria de fútbol. Y bueno, quiero decir que al final pues tenía que entrenar 4 o 5 veces a la semana, más el partido, Exacto. ¿no? Y bueno, y al final pues también hacía mi parte física. Y final de la carrera ya lo que más veía que me llamaba la atención era el tema de la salud. Con lo cual, cuando acabé mi carrera, pues obviamente tiré directamente a la oposición, pero sin decírselo a mi padre, porque no era opción preferente, no había elegido el bachillerato que me capacitaba para poder entrar a la rama de la salud, no era opción preferente para entrar del selectivo, de la selectividad, y opté por nota de carrera. Saqué muy buena nota de carrera, había muy poquitas plazas para entrar en fisioterapia en este caso, creo recordar que 2 plazas. Y bueno, pues yo fui uno de los 2 que cogieron y entonces
arranqué fisioterapia paralelamente que le decía a mi padre que estaba estudiando la oposición. Pero realmente empezaste una segunda carrera sin querer comentárselo a tu padre porque él decía, mi hijo tiene que ser profesor. Sí, al final se lo tuve que contar, obviamente. Pero sí, claro. La oposición salía, yo arrancaba en septiembre el primer curso de fisioterapia y la oposición salía en Murcia el mes de junio de ese año lectivo. Y bueno, pues dije, bueno, a ver qué tal se me da esto. Total, que llegué el primer cuatrimestre y la había probado toda, me encantaba la carrera y ya... Esto ya fue un poco la dinámica que le fui contando a mis padres. Al final me presenté a la oposición, pero recuerdo estudiar de la oposición lo que me dio tiempo, porque el último examen de la carrera de fisioterapia lo tuve un jueves y la oposición era un sábado, con lo cual estudié un viernes. Y bueno, hice la oposición, pero ya sabía que quería vincularme al otro. Bueno, acabé fisioterapia, empecé a viajar, que era una cosa también que tenía pendiente, estuve trabajando en Francia. Y ya, pues bueno, me volví. Mi primer contacto fue con un equipo de segunda división de fútbol. Y a partir de ahí salió la posibilidad de entrar en la academia de tenis que tiene Juan Carlos Ferrero. Sí. Y arranqué con Nico Almagro, otro tenista profesional. De aquí con de Juan Murcia Carlos Ferrero también, que también ha sido número 1 del mundo. Y de ahí pues fui, digamos, evolucionando o pasando etapas. Pasé con Pablo Carreño, que también ha sido top 10. Y finalmente viene el proyecto de Carlos Alcaraz, ¿no? Y como tú decías, súper orgulloso de haber conseguido pues, al número 1 del mundo más joven de la historia. Y bueno, pues ya está, hasta aquí de momento. Algo que me llama bastante la atención es que un deportista tan joven llega a ser el número 1. ¿Cuándo sois capaces de captar el talento en una persona y empezar ya a planificar su futuro sabiendo que esa persona tiene el potencial para llegar a ser un número 1? Bien, a ver, obviamente que tiene que haber una parte de talento inicial, pero a mí siempre me gusta decir que el talento es un poco como la similitud, no sé si ha oído la frase de los genes, ¿no? De los genes, la gente que dice, no, es que voy a tener cáncer porque va en mis genes. Exacto. Entonces la frase que dice es que la genética carga el arma, ¿no? Pero es el estilo de vida el que la dispara, finalmente. Totalmente. Pues yo creo que con el talento es algo similar. Tú puedes tener, digamos, una genética o un talento inicial, pero al final si no son tus hábitos, en este caso, pues los hábitos que construyan a un deportista de élite, el equipo que está alrededor del deportista de élite, por mucho talento que tenga, al final no va a conseguir ser deportista de élite. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la academia de Juan Carlos Ferrero, tenemos muchos talentos. O sea, no todos los que nos llegan son talentos, hay muchos que también llegan con determinación y disciplina y trabajo, pero hay otros tantos que son talentos. De hecho, la academia intenta captar esos talentos para disciplinarlos. Y no todos llegan. Es decir, que al final también pues, el hecho de tener un buen equipo de trabajo detrás también condiciona de que a lo mejor ese talento llegue arriba. En el caso de la detección de talento, pues normalmente hay un manager, ¿no? Que va viendo el tenis, al igual que otras disciplinas. Quizá, por ejemplo, el fútbol, si la podemos comparar, el fútbol no es tan así, porque claro, es un deporte colectivo donde a lo mejor el delantero que sí que marca más goles o el portero que es menos imbatido, sí que pueden diferenciarse por cifra, pero en el resto del equipo, un medio centro defensivo, digamos, poca visibilidad tiene. Entonces ahí es donde está el cazatalentos, ¿no? Que caza ese talento. En el caso del tenis, ya te digo, como otras disciplinas atléticas, como puede ser atletismo, pues vas por tus marcas, entre comillas, ¿vale? Sí. En el tenis, si vas ganando partidos... Depende de ti. Obviamente que vas a sonar, ¿no? Vas a, ostras, este chico con esta edad está ganando estos torneos. Entonces este era el caso de Carlos. El primero que se pone en contacto con Carlos es su manager. El manager, digamos, que está también en contacto, pues conoce a Juan Carlos Ferrero, obviamente. El mundo del tenis al final es una gran familia y al final el manager toma una decisión muy acertada junto con el padre de Carlos, obviamente, que es juntar un equipo de trabajo con un talento que cree que puede llegar a donde ha llegado. Y bueno, pues ahí es esa decisión importante, ¿no? Donde Juan Carlos Ferrero encabeza el proyecto como entrenador y él decide llevar con él lo que él considera que tiene que estar en ese proyecto, pues en el área de la preparación física, en el área de la salud, en el área de diferentes aspectos que se trabaja con el deportista.
Y desde muy joven con Carlos, se arranca así. Y quizás esta sea la respuesta a la pregunta del talento. Sí. ¿Y qué porcentaje consideras que es disciplina y qué porcentaje es talento? Pues yo te diría que un 20, es como la ley de Pareto casi. Sí. Un 20% talento quizá y un 80% disciplina. O sea, podemos estar hablando de que una persona que no tenga un talento innato, pero haya tenido una gran disciplina desde pequeño, unos buenos hábitos, puede llegar al deporte de más alto nivel. Sin duda, sin duda. Y de hecho hay un mogollón de ejemplos ahí. La gente que conoce más el mundo del tenis, pues habrá oído hablar de David Ferrer. David Ferrer no es un talento en sí, o sea, no tiene grandes golpes David Ferrer. David Ferrer, lo que se dice en el mundo del tenis es que era rocoso o tedioso, es decir, tenía mucha disciplina para estar luego dentro de la pista y saber que sin tener un golpe ganador o golpes ganadores, tenía que pasar una pelota más al otro lado. Sí. Y eso al final solo se forma o se transforma a través de la disciplina. Yo siempre le digo a Carlos, le digo, mira, no estamos aquí para hacer 10 repeticiones, estamos aquí para que cada repetición cuente. Entonces, estas 8 primeras te las he hecho para cansarte. Y son las dos últimas las que quiero las que quiero que hagas bien o igual de bien que las primeras, que es donde vamos a sacar el rendimiento. Eso solo te lo da el entrenamiento, o sea, de la disciplina con la que vas a afrontar cada repetición. Mover hierro por mover hierro, pues a lo mejor está muy bien para algunos vídeos y tal, pero para el alto rendimiento cada repetición es un objetivo. Y hablando de repeticiones, de entrenamiento físico, hemos visto deportistas en el tenis desde que apareció Rafa Nadal que tenían un gran tamaño muscular. ¿Hasta qué punto puede ser interesante desarrollar la hipertrofia en un deportista para que mejore sus cualidades físicas? ¿O hay un punto en el que ya empieza a ser negativo y empieza a suponer un lastre? Depende de la disciplina deportiva, como tú bien dices. Hablando en el tenis o en cualquier otra disciplina, también incluso va a depender del propio jugador y del propio estilo de juego del jugador. Entonces, claro, aquí cada equipo elabora su estrategia, ¿no? Esto muchas veces también lo comparo con la Fórmula 1. Dice, oye, pero ¿qué pasa? Pero si tal, si estamos haciendo todos parecidos, ¿no? Pues oye, pues vamos, llegamos al torneo, vamos al gimnasio. O sea, me parece que todo el mundo hace más o menos las cosas igual. Comemos, descansamos, los pilares del entrenamiento. Pero la diferencia está, o la diferenciación está en los mecánicos, cómo construyen ese motor, ¿no? Es decir, o sea, pues le vamos a poner el alerón o vamos a poner el neumático aunque no hay lluvia, pero vamos a ponerlo porque creemos que vamos a sacar una ventaja competitiva. Aquí es donde yo creo que también acierta el equipo, es decir, en qué piensa el equipo que tiene que tener ese jugador para que ese jugador con esas características, con esa genética que viene predispuesta, sea el mejor jugador que pueda haber en la pista, que al final es lo que dice el número 1, ¿no? Que el número 1 es que eres el mejor jugador del mundo de esa disciplina deportiva. ¿Qué equipo rodea a un atleta de más alto nivel? Bueno, pues todo, hay que controlarlo todo. O sea, tiene que tener pues, una persona que trabaje la mentalidad, tiene que tener una persona que trabaje pues, su tema nutricional, de que se alimenta, que come, tiene que tener una persona que trabaje su salud, o sea, para que no se lesione, prevención de lesiones, tiene que tener una persona o personas que trabajen su condicionamiento físico, tiene que tener personas que trabajen su acondicionamiento técnico-táctico y al final todo el equipo, bajo mi punto de vista también, tiene que tener una mentalidad similar. Exacto. Porque sí que es cierto que pueden pasar tiempo con los diferentes profesionales, pero al final su número mayor de horas con todos. Claro, entonces tenéis que tener la misma visión y la misma misión. Exacto. Esto también es lo complicado, ¿no? Porque, claro, muchas veces dicen, no, es que tiene talento, pero bueno, yo esto siempre lo pongo muy en duda por lo que hemos comentado anteriormente y porque luego hay que hacer un equipo de trabajo que ese equipo de trabajo congruya de esta manera, porque luego, si no, hay disparidad de opiniones dentro del propio equipo de trabajo y eso también es la mentalidad del jugador. O sea, el jugador también, o el deportista, al final tiene una mentalidad que es muy, muy del equipo, la mentalidad. ¿Y tu papel con Carlos es ser preparador físico? ¿Es ser también fisioterapeuta?
Sí, al final yo con Carlos, junto con Alberto Lledó, que es el otro preparador físico que Carlos tiene, y cuando estábamos por Murcia con Alex, somos los que más o menos llevamos toda la preparación física de Carlos. Yo al final no puedo separarme de mi versión de licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, del conocimiento que tengo. Me gusta leer mucho, me gusta soy un pequeño autodidacta, porque al final, y más ahora con el tipo de vida que tengo, que me cuesta mucho parar en un sitio, estoy viajando alrededor del mundo, pues al final tengo que llevarme mi propia formación conmigo. Por eso también, oye, una iniciativa como la vuestra, que al final da la posibilidad, ¿no?, de que la gente se pueda formar en cualquier parte, donde esté, te pilla en Estados Unidos, y te pilla... Claro, eso es la riqueza, ¿no?, de la formación online. Entonces yo, pues en ese sentido, también soy bastante autodidacta y mi componente de preparador físico no lo puedo separar. Entonces, a la hora de... Yo a Carlos no soy capaz de separar la parte únicamente de la salud de la parte de la preparación física, donde acaba una y donde empieza la otra, que por ejemplo es un conflicto de interés entre los colegios de preparadores físicos, los fisioterapeutas, pero al final yo auno las dos ramas, entonces no puedo separarlo. Es decir, yo no podría, lo que hablamos del equipo, ¿no? Yo no podría en mi equipo estar con los brazos cruzados mientras el preparador físico hace cosas. Claro. O sea, porque a lo mejor podría estar o no en desacuerdo. Entonces, al final, el preparador físico Alberto Lledó y yo, pues somos uña y carne. Es decir, yo básicamente con mirarlo sé lo que va a pensar y él básicamente con verme abrir la boca sabe lo que voy a decir. Que es lo mismo que me pasa con Alex Ruiz, que es la persona que me da soporte con el tema de la nutrición y los casos de la alimentación de Carlos. A mí, al final, el tema de la salud pues te va llevando por diferentes ramas que están relacionadas con la salud, el entrenamiento, o la actividad física, el descanso, la nutrición, la mentalidad. Al final no puedes separarlo, y yo lo que he hecho pues ha sido formarme en todas estas ramas y luego rodearme de las mejores personas que también me van a hacer que yo me complemente mucho más, como en el caso de estos dos compañeros que te he nombrado. Yo creo que aquí eres totalmente un ejemplo, porque te has preocupado por ir a más, y al final has terminado juntando las ciencias del deporte con la fisioterapia, y muchas veces tendemos a trazar una línea roja de hasta dónde debe llegar un profesional y hasta dónde debe de llegar el otro, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ambos trabajos son complementarios, y lo ideal es un fisioterapeuta que tenga conocimientos de ciencias del deporte y una persona de ciencias del deporte que tenga también conocimientos de prevención de lesiones y de rehabilitación, porque solo así van a conseguir sacar lo mejor del profesional. Sin duda. Además, sé que vosotros tenéis por aquí a Sayan Kiwi. Exacto. ¿No? Sí, Lucía. Sí. Que es un poco lo que está hablando, me ha venido el nombre de ella, porque yo siempre esto lo veo como Vegeta y Son Goku. Sí. No, bueno, para los que sean amantes de Dragon Ball, ¿no? O sea, Vegeta siempre pretendía entrenar, esforzarse, hacerlo todo lo que tenía que hacer para llegar a alcanzar a Son Goku en una batalla. Y Son Goku estaba encantado de que eso sucediera, porque cuando veía que Vegeta había conseguido transformarse en Super Saiyan, pues intentaba entrenar para él transformarse en Super Saiyan también y tener esa rivalidad sana, que yo le llamo. Exacto. Al final luego ellos incluso luchaban contra los que sí que serían pues pseudo profesionales o invasores, digamos, pero esa unión entre ambos mundos, o sea, esa competencia leal, ¿vale?, que hace que yo quiera aprender más sobre la preparación física, o yo quiera aprender más sobre el dolor o sobre las lesiones. Al final psicología. O sobre psicología. Al final lo que te hace complementarte, mejorarte y llegar al siguiente nivel de Super Saiyan, que ya no sé por dónde está, pero... Por supuesto. Me parece muy interesante, y creo que muchas veces es un problema de mentalidad de los propios preparadores físicos, de los propios fisioterapeutas, que me van a quitar mi trabajo. Un trabajo se quita cuando una persona no llega a ser competente, cuando una persona está segura de lo que está haciendo y realmente es muy bueno, sabe que no le va a faltar trabajo. Efectivamente, al final es autocultivarse uno mismo, como tú bien has dicho, en todas las áreas que consideres que tienes que autocultivarte, sí. Que esto es lo complicado también. Cuando llega la inmensidad del conocimiento y te das cuenta de lo poco que sabes. Esa es la cosa, que cuanto más sabes, dices, más me queda por saber, sí. Porque hay muchas cosas que son simplemente hipótesis. ¿Y qué hacéis vosotros para aplicar la evidencia científica en vuestros deportistas?
Pues estar detrás de la evidencia. Claro, al final yo quiero lo mejor para mis deportistas, y si quiero lo mejor para los deportistas, lo que tengo que hacer es referenciarme de lo mejor. El alto rendimiento, digamos que es el escaparate al mundo del rendimiento físico del resto del colectivo de la sociedad. Hay cosas que para que tengan un nivel de evidencia sólida y se pueda poner en práctica en la sociedad, pues tienen que pasar muchos años. Sí. En el alto rendimiento esto no lo podemos, en la élite esto no lo podemos contemplar. Tienes que tener un punto de, bueno, que yo siempre digo de como de sentimiento, de sensación, que al final esto yo siempre comento que es básicamente el conocimiento y la experiencia. Que cuando de repente lees un artículo científico que está dando una ventaja competitiva sobre otra cosa y sabes que para que eso siente una base necesitan pasar 10 años, ¿no? Pues como es ahora con la creatina o con la cafeína, que recuerdo una entrevista que hizo Jordi Évole a bueno, un fisiólogo que estuvo con el mundo del ciclismo y que decía, bueno, yo hice cosas, bueno, como que lo amenazaban por el hecho de que hubiera ayudado a, entre comillas, pues hacer cosas Sí. no, él decía legal, ¿no? Para ayudar a los deportistas, que creo que hizo ganar al Español también la Copa del Rey, pero bueno, porque tenía... Dice que ahora mismo pues se consideran que no estaban bien, dice, pero la creatina dentro de un tiempo también considerarán que es dopante por los beneficios que obtiene. Claro, sí. pero bueno, ya te digo, la creatina tiene 10 años o más de evidencia científica, la cafeína, son los grandes suplementos dentro del rendimiento deportivo. Pero en respuesta a lo que decías tú de la evidencia, pues nosotros lo que hacemos es ver con esa sensación de que, con ese conocimiento y esa experiencia clínica de que esto que está saliendo da una ventaja competitiva y encima ya hay evidencia científica que la soporta, y entonces cogernos a ello y abrazarlo y implementarlo. Entonces, oye, ahí donde también está el acierto, ¿no? del equipo de trabajo que es capaz de implementar en su bólido algo que los otros no están implementando. Claro. Al final tenéis que estar a la última y contar con vuestra experiencia previa para saber si realmente va a tener ese potencial o simplemente una hipótesis, y quizás podéis cargaros parte del trabajo que estáis haciendo en los deportistas. Ahí está. De momento no ha salido todo bien, pero sí que es cierto que juegas con el riesgo, sin duda. Y, claro. y de esto se trata el alto rendimiento. Y cuéntanos un poquito sobre tu vida. ¿Cómo es la vida de un preparador físico, de un atleta que una semana está en un sitio, otra semana está en otro, de país en país? Pues es complicada. La gente cuando me para por la calle o tal, como que me tiene mucha envidia o entiendo que muchos fisioterapeutas que puedan estar viéndonos ahora o escuchándonos, o preparadores físicos que puedan estar viendo o escuchándonos, o los que aún en ambas carreras como yo o cualquier cosa, dirán, ostras, qué envidia, me gustaría ser Juanjo Moreno, que es lo que a mí me pasaba cuando estaba en la universidad, ¿no? Oye, me gustaría ser tal, me proyectaba ahí, ¿no? Y ves lo bonito, ¿no? La punta del iceberg, pero nadie ve lo que está debajo del agua. Entonces, pues yo estoy sacrificando mucho, al igual que cualquier deportista. La gente ha asumido, porque ya es más, digamos, se ha dado más a conocer que los deportistas sacrifican su vida, ¿no? Pues sacrifican su juventud, no son adolescentes comunes o jóvenes comunes, porque obviamente que el deporte les exige mucho, pero todos los que estamos detrás de un deportista también lo sacrificamos. Sí. O sea, cuando él viaja, yo viajo. Cuando él está fuera de casa, yo estoy fuera de casa. Y al final, pues bueno, es un canon a pagar, ¿no? Por todo el esfuerzo, por todos los años invertidos, que no quiero que suponga también creo que es el síndrome del coste perdido. No lo sé. Sí, el coste perdido es que has invertido tanto que no abandonas algo. Sí. Entonces, al final, cuando estás aquí y has conseguido todo esto, como abandonar 20 años o 15 años de inversión, como que cuesta. Yo ahora mismo me encuentro muy realizado, me encuentro bien, mi familia asume el sacrificio, me reconforta, me apoya. Por eso siempre dicen que detrás de una gran mujer hay un gran hombre, o detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Porque al final también, si tienes familia, obviamente,
porque si no tienes familia es un pelín más fácil, pero si tienes familia todavía se puede complica mucho complicar. más. Y entonces, pues bueno, todo esto es bastante duro en la parte dura. Es cierto que viajamos, conocemos otros lugares del mundo, pero también es cierto que nosotros estamos trabajando, que cuando... Sí. O sea, yo no voy... De turista. No voy a Las Vegas como voy a ir ahora a ver Las Vegas o a pasar una semana allí en Las Vegas como con alguna de las películas que hemos visto. Yo voy a Las Vegas a trabajar, Sí. yo voy a Las Vegas a preparar el partido con Rafa, yo voy a Las Vegas... Entonces, yo voy a Las Vegas a eso. Obviamente que voy a hacer un pelín de turismo, pero prácticamente anecdótico. Pero hay que asumir que también el trabajo duro se puede disfrutar. Es decir, Claro. que si tu trabajo es algo que te apasiona, puedes disfrutar de esos viajes, de esos resultados que obtienen los atletas. Sin duda, si no, no estaríamos a lo mejor aquí Sí. sentados ahora mismo. Sí, esto es lo que te compensa. Estamos hablando de la parte del sacrificio, lo que hay, lo que hay debajo de la punta del iceberg y lo que tú acabas de comentar, es la punta del iceberg. Es Sí. decir, yo, pues cuando estás ahí y consigues lo que conseguimos, ser el tenista más joven de la historia del tenis, ser número 1 del mundo, ganando un gran slam como es el US Open, pues bueno, yo no te sé describir, Juan Pedro, la sensación es que no sé, me han preguntado muchas veces y no sé todavía cómo describirla porque es única. Yo, o sea, no la he sentido nunca antes y bueno, cuando ganamos Wimbledon sentí algo parecido, pero no fue no igual. ese momento. Claro. ¿Se puede decir que ha sido tu mejor momento como profesional? Sin duda, sin duda. ¿Y qué parte es la que más disfrutas de tu trabajo? Pues al final la que disfruto de mi trabajo es el hecho de ver que lo que hago tiene una aplicación práctica y da resultados. O sea, desgraciadamente hay muchas veces que no hay que ceñirse solo a los resultados para seguir trabajando, pero cuando los resultados acompañan al trabajo, todavía es uno de los anclajes que uno tiene. Luego también el tipo de deportista, que es lo que te decía, que también tienes que encajar muy bien. Entonces, yo con Carlos he encajado muy bien. Entonces, me pasa igual que te decía con mis otros compañeros, que solo tengo que casi mirarlo para que él sepa lo que yo quiero y él me mira y yo sé lo que le está pasando. Entonces, esa simbiosis que se genera entre ambos también pues facilita que esta relación sea buena, y cuando la relación es muy buena, pues también te apega más al hecho de decir, bueno, vale, me tengo este sacrificio, pero tengo esta recompensa de que este chico y yo somos uña y carne, bueno, hay una relación ya emocional amistad, incluso, sí. claro, y profesional y emocional, y eso también te da vida, ¿no? Porque yo dejo una familia, pero me voy con otra. Con otra familia. Qué bonito esa parte. Algo que quiero comentarte también es que el trabajo que tú tienes no es solo tener el máximo rendimiento, sino la prevención de lesiones. Yo he pasado por varias lesiones y he utilizado técnicas que sé que utilizáis. ¿Puedes hablarnos un poquito del BFR? Sí, claro. Fíjate, justo la pregunta que decía, oye, ¿qué evidencia científica tenéis? Pues con el BFR pasó algo parecido, ¿no? Es una herramienta que tenía ahí una base científica no muy sólida, ya había base científica, pero es una herramienta relativamente joven. Y yo en cuanto la vi me enamoré de esta herramienta y dije, qué potencial tiene Decía, esto. tiene sentido. Tiene sentido, o sea, ya te digo, mi conocimiento y mi experiencia me hacía ver que si yo utilizaba esta herramienta podría sacarle una ventaja competitiva en cualquier sentido, en recuperar ante una lesión, en aprovecharme para los periodos de supercompensación, en evitar lesiones. Entonces, pues bueno, pues la fui investigando, la fui indagando y al final, fíjate, salió súper curioso porque para lo que te digo, como no era capaz de llegar a todo lo que el BFR o el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo estaba acaparando, pues he tenido que montar un equipo alrededor mío, entre comillas, que son amigos, compañeros de carrera, que, oye, este artículo me parece interesante, me lo puedes devorar tú, me puedes hacer un resumen, en este caso, por ejemplo, Alex Ruiz, con el tema de la fisiología, la bioquímica. Yo, cualquier estudio que veo que está relacionado con este mundo, en el BFR tal, o incluso de la nutrición, lo que sea, pues yo se lo paso a él, que él tiene más tiempo que yo, y entonces es capaz de ayudarme en esa vía. Y con el BFR, pues al final nos ha interesado tanto, nos gusta tanto que estamos indagando, hemos estado indagando y seguiremos indagando sobre la aplicación, porque cada vez
vemos que tiene más aplicación ya no solo al deportista de élite, sino que también se está abriendo a muchos otros campos desde el punto de vista de la salud, del dolor, ya te digo, de la recuperación de lesiones de tipo periférico nervioso, de la pérdida de la masa muscular asociada a la edad o a las lesiones. O sea, es que es un campo bastante amplio con una utilidad que a mí me está asombrando. La capacidad en la que se están publicando artículos en los últimos 5 años ha sido exponencial. Tú metes las búsquedas y ves cómo la gráfica sale exponencialmente, cada vez más relacionada con el mundo de la salud, pero bueno, también hay una aplicación dentro del mundo del rendimiento que también se puede utilizar. Y ya te digo, estoy enamorado de la herramienta, la verdad. ¿Y cómo puede la gente beneficiarse del entrenamiento en restricción del flujo sanguíneo? Pues una vez más, individualizándolo. Es decir, desde, por ejemplo, en mi caso en particular, que mi kit de gimnasio es 4 manguitos, 2 de miembro inferior y 2 de miembro superior, con unas gomas. Ese es mi kit de supervivencia que yo le llamo de gimnasio. O sea, yo lo implemento en mí para entrenar y optimizar mi tiempo, que como estamos hablando no es mucho. Claro, Tampoco, claro. y en los torneos tampoco tengo mucho. Me gustaría tener una sesión de 1 hora y media en un gimnasio, pero a veces es imposible y solo tengo 20 o 30 minutos. Entonces lo aplico así, a que tengas un dolor y la utilices, a que quieras mejorar el proceso de angiogénesis, de la creación de glóbulos, de capilares sanguíneos en zonas lesionales. En el tendón pues se ha visto que también tiene una relación directa con algunas de las hormonas que van a ayudar a la recuperación del tendón. En definitiva, tienes que individualizar el caso del paciente o del deportista y el uso de la herramienta. Claro, en mi caso yo lo utilicé en una lesión tendinosa, una rotura total del bíceps, y para lo que lo utilizaba era para que con muy poca tensión mecánica, tensión sobre el tendón, pudiese producir mucho estrés metabólico y pudiese generar hipertrofia en el bíceps sin el peligro de estoy metiendo mucho peso, probablemente el tendón esté sufriendo. Claro, efectivamente. Al final, tú cuando estimulas la síntesis proteica, pues tienes 2 vías principalmente de estimulación, que es el estrés mecánico y el estrés metabólico. Entonces, el BFR se aprovecha de una de estas vías más que de otra para generar las mismas ganancias que si utilizaran las 2 vías, sin el riesgo de lesión que promueve, digamos, el estrés mecánico. Es decir, para tú conseguir una estimulación del sistema, de tu sistema, necesitas que haya un estímulo lo suficientemente intenso como para que tu cuerpo diga, oye, Juan Pedro me está pidiendo que yo hipertrofie esta masa muscular y que mande hormonas de crecimiento y toda la cascada hormonal que tiene asociada. Con el BFR puedes conseguir lo que tú has dicho, puedes conseguir ese estrés metabólico que va a hacer que tu músculo crezca, que haya esa cascada hormonal, como te decía, por ejemplo, en el caso de una lesión, como es tu caso, que haya una angiogénesis, que es la creación de nuevos vasos sanguíneos en la zona de la lesión, por lo tanto, la recuperación va a ser mayor, que haya una serie de hormonas y nutrientes que van a llegar a ese tendón, porque al final también estás aplicando una ligera tensión mecánica y por tanto estás haciendo que los vectores de fuerza de tus fibras de colágeno o del tejido muscular vayan en la dirección que luego lo va a utilizar y sin asumir el riesgo asociado que tiene la alta carga, la alta intensidad. Exacto. Y Juanjo, para ir terminando, me gustaría que las personas también se lleven algo que pueden aplicar. Hemos hablado al inicio de hábitos. ¿Qué hábitos debe de incorporar una persona, al margen de ser deportista de élite o no, para mejorar en su día a día? A ver, para mí es como darme a elegir. Son demasiados hábitos. Claro, es darme a elegir entre mi padre y mi madre, ¿no? A quién quieres más, ¿no? Es complicado. Es complicado para mí la respuesta, pero si me pusiera en un precipicio y me fuera a empujar, yo te diría que nosotros estamos creados genéticamente para movernos. O sea, sin duda alguna que el hecho de hacer actividad física, o sea, ya no solo entrenamiento, sino actividad física, creo que es una herramienta lo suficientemente potente como para mejorar muchísimos aspectos relacionados con la salud. Entonces ya te digo, si me lleva al precipicio y me quitas la nutrición, me quitas el descanso y me quitas alguno de los pilares básicos, la mentalidad, pues te diría que la actividad física. Empezaríamos por la actividad física, luego también tenemos que cuidar la nutrición
y algo que la gente y la sociedad actual no suele cuidar porque se tiran muchas horas delante del móvil por la noche, muchas horas viendo programas de televisión, es el descanso. ¿Qué impacto puede tener un correcto descanso o un mal descanso en un deportista? Te diría que el 80 al 90% del impacto positivo o negativo. Es decir, el descanso para mí es fundamental, el sueño reparador esencial, la cascada hormonal asociada a haber hecho los pasos previos a dormirte, muy importante. O sea, fíjate si en un minuto te he dicho ya cosas que están asociadas con la reparación, con la preparación del cuerpo para el siguiente partido, para el siguiente esfuerzo. O sea, es básico, llevándomelo un poco a la sociedad en común. Fíjate que hay gente que se estanca, que no pierde peso, a pesar de la restricción calórica, a pesar de hacer ejercicio, y es porque no está descansando bien y porque las hormonas asociadas a la pérdida de peso no se están segregando por la noche. Entonces, vamos, esencial para sentirse con vitalidad y esencial para que el cuerpo responda para como todo, debe en general, de responder. o sea, estamos hablando antes de que el deporte de élite es el escaparate a la sociedad en general. O sea, si un deportista no descansa bien, no va a rendir bien y por tanto o se va a lesionar, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y por tanto, el escaparate que está dando a la sociedad es que el deportista, si los deportistas no descansaran bien, creo que no tendríamos la calidad de deportistas que tenemos actualmente. Pues nada, Juanjo, un placer tenerte aquí. Seguiría charlando durante mucho más tiempo, pero entiendo que vuestro tiempo hay que concentrarlo lo máximo posible porque tenéis mucha responsabilidad. Espero que la gente se lleve algo muy importante de aquí. Yo os deseo lo mejor, tanto en lo personal como en lo deportivo. Pues nada, una vez más agradecerte la invitación y bueno, darte la enhorabuena por la iniciativa, ¿vale? Pues esta Muchas formación gracias. de calidad que va a ofrecer a muchos profesionales y que al final está haciendo que la gente, pues eso, desde cualquier parte del mundo sea capaz de tener una formación la mejor posible. Muchas Gracias a gracias. ti. Suscribíos.